Abuela humilde ayuda a niño discapacitado que sufría bullying, sin saber que era hijo del presidente. Una humilde abuela vendedora de dulces se convirtió en el ángel guardián de un niño en silla de ruedas que sufría crueles burlas cada día. Lo que ella no sabía era que ese pequeño era el hijo del presidente de México. Su acto de bondad no solo salvaría a un niño del sufrimiento, sino que transformaría el corazón de toda una nación. Esta es la historia de cómo el amor de una extraña puede cambiar el mundo. A veces los héroes no llevan capa, llevan delantal. El poder de la compasión puede mover montañas y abrir los corazones más cerrados. Prepárate para una historia que te hará creer nuevamente en la humanidad. Porque cuando el amor se encuentra con la valentía, los milagros suceden. Asegúrate de suscribirte y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Cada tarde, a las 3 en punto, la escuela primaria Benito Juárez se convertía en un campo de batalla silencioso. Entre el bullicio de niños corriendo hacia sus padres, había una figura pequeña que permanecía inmóvil, esperando en su silla de ruedas junto a la entrada principal. Diego Hernández, de 8 años, observaba cómo sus compañeros se alejaban riéndose y jugando, mientras él permanecía solo, invisible para el mundo que lo rodeaba. Sus ojos castaños, grandes y expresivos, reflejaban una tristeza que ningún niño debería conocer. Diego había nacido con espina bífida, una condición que lo había confinado a su silla de ruedas desde que tenía memoria. Pero no era su discapacidad lo que más lo lastimaba, sino la crueldad constante de sus compañeros de clase. La escuela se había convertido en su infierno particular. Cada mañana, al llegar, escuchaba los susurros y las risitas burlonas. Los niños lo señalaban, lo imitaban fingiendo estar en silla de ruedas, y algunos incluso le ponían apodos crueles que se clavaban en su corazón como dagas invisibles. Su madre, Elena, trabajaba como secretaria ejecutiva en Palacio Nacional, un detalle que Diego mantenía en secreto absoluto. Ella llegaba cada día a recogerlo con lágrimas contenidas, viendo cómo su hijo se había vuelto más silencioso y retraído con el paso de los meses. La maestra, la señora Patricia, había intentado hablar con los padres de los niños agresores, pero las burlas continuaban de manera más sutil, más hiriente. Diego había aprendido a bajar la mirada y a pretender que las palabras crueles no lo afectaban, pero por dentro, su corazón se desmoronaba día a día. Esa tarde, mientras esperaba a su madre como siempre, Diego notó algo diferente. Una anciana con un delantal floreado y el cabello canoso recogido en un moño, empujaba un carrito lleno de dulces y golosinas cerca de la entrada de la escuela. Doña Carmen, de 72 años, había decidido instalarse ahí para vender sus dulces caseros a los niños que salían de clases. Sus ojos sabios se posaron sobre Diego, y por primera vez en mucho tiempo, alguien lo miró no con lástima o burla, sino con una calidez genuina que él había olvidado que existía. Doña Carmen llevaba toda su vida trabajando, criando sola a sus 5 hijos después de que su esposo muriera en un accidente de trabajo. Ahora, en su vejez, vendía dulces para sobrevivir con una pensión miserable. El encuentro de sus miradas fue breve pero significativo. Diego sintió algo extraño en su pecho, una pequeña chispa de esperanza que creía perdida para siempre. Doña Carmen había visto muchas cosas en sus 72 años de vida, pero la tristeza en los ojos de ese niño en silla de ruedas la conmovió profundamente. Durante sus primeros días vendiendo dulces frente a la escuela, había observado cómo Diego permanecía solo, apartado de los demás niños, como si fuera invisible para el resto del mundo. Su corazón de abuela, que había cuidado y protegido a sus propios hijos y nietos, no podía ignorar el sufrimiento silencioso de aquel pequeño. Doña Carmen había conocido la pobreza, el abandono y la injusticia, pero siempre había creído que todos los niños merecían amor y protección, sin importar sus circunstancias. El segundo día, mientras acomodaba sus dulces de tamarindo y sus paletas de mango con chile, vio como 3 niños se acercaron a Diego con sonrisas maliciosas. Sus voces llegaron claramente hasta donde ella estaba. «Miren al niño robot», gritó uno de ellos, un chico robusto de cabello rizado. «¿Por qué no corres como nosotros, Diego?» «Ah, cierto, porque eres defectuoso». Los otros niños se rieron con crueldad, mientras Diego apretaba los puños sobre las ruedas de su silla, conteniendo las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Doña Carmen sintió como la sangre le hervía en las venas. Había soportado muchas injusticias en su vida, pero ver a un niño siendo maltratado era algo que no podía tolerar. Sin pensarlo 2 veces, la anciana dejó su carrito y caminó con paso firme hacia el grupo de niños. Su presencia,
aunque pequeña en estatura, irradiaba una autoridad natural que hizo que los pequeños agresores se detuvieran inmediatamente. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz severa, colocándose protectoramente al lado de Diego. Los niños la miraron con sorpresa, no esperando la intervención de una extraña. «No es nada, señora», murmuró el líder del grupo, bajando la mirada. «Solo estábamos jugando». «Jugando se llama cuando todos se divierten», respondió doña Carmen con firmeza. «Esto no es un juego, esto es lastimar a alguien más pequeño que ustedes. Así les enseñaron en sus casas». Los niños se alejaron murmurando, pero doña Carmen sabía que volverían. Se giró hacia Diego, quien la miraba con una mezcla de gratitud y asombro. Era la primera vez que alguien lo defendía sin conocerlo, sin esperar nada a cambio. «¿Estás bien, mijito?», le preguntó con ternura, acercándose a su nivel. Diego asintió en silencio, aún procesando lo que acababa de suceder. Desde ese momento, doña Carmen se convirtió en su guardiana silenciosa, siempre vigilante, siempre protectora. Los días siguientes trajeron una rutina nueva y consoladora para Diego. Cada tarde, al salir de la escuela, buscaba instintivamente la figura familiar de doña Carmen con su carrito de dulces. La anciana siempre le sonreía y le guardaba una paleta especial, sin pedirle dinero a cambio, simplemente porque sabía que el niño necesitaba saber que alguien se preocupaba por él. Las burlas no cesaron, pero ahora Diego tenía un refugio seguro. Cuando los otros niños comenzaban sus crueles juegos, él rodaba su silla hacia donde estaba doña Carmen, y ella lo recibía con los brazos abiertos, como si fuera su propio nieto. Una tarde particularmente difícil, después de que un grupo de niños le quitara su mochila y la arrojara al suelo, esparciendo sus útiles escolares por el patio, Diego llegó hasta doña Carmen con lágrimas corriendo por sus mejillas. No podía más. El peso de la soledad y la humillación diaria lo estaba destruyendo por dentro. «¿Qué pasó, mi niño?», le preguntó doña Carmen, limpiando gentilmente sus lágrimas con un pañuelo bordado que siempre llevaba consigo. «Ya no quiero venir a la escuela», murmuró Diego entre sollozos. «Todos me odian. Dicen que soy un estorbo, que no sirvo para nada porque no puedo caminar como ellos». El corazón de doña Carmen se partió al escuchar esas palabras. Había criado 5 hijos, había visto a sus nietos crecer, pero nunca había presenciado tanto dolor en alguien tan pequeño. Se arrodilló frente a la silla de ruedas de Diego y tomó sus pequeñas manos entre las suyas, arrugadas por los años pero llenas de amor. «Escúchame bien, Diego», le dijo con voz firme pero cariñosa. «Tú no eres diferente a ellos en lo que realmente importa. Tienes un corazón bueno, eres inteligente y mereces ser tratado con respeto. Los niños que te lastiman no entienden que la verdadera fortaleza no está en las piernas, sino en el alma». Diego la miraba con atención, absorbiendo cada palabra como si fueran gotas de agua en el desierto. Por primera vez en meses, alguien le estaba hablando como si fuera valioso, como si importara. «Mi abuelito también usaba silla de ruedas», continuó doña Carmen, inventando una historia para consolarlo. «Y era el hombre más sabio y fuerte que conocí. Me enseñó que las personas se miden por la bondad de su corazón, no por cómo se mueven por el mundo». Ese día, Diego no solo recibió una paleta de mango, sino algo mucho más valioso, la certeza de que no estaba completamente solo en el mundo. Elena Hernández vivía con un peso enorme en el corazón. Como secretaria ejecutiva del presidente de México, manejaba información clasificada, organizaba reuniones de alto nivel y era testigo de las decisiones más importantes del país. Pero nada de eso importaba cuando veía a su hijo Diego llegar cada día más triste y retraído de la escuela. El secreto que guardaba era doloroso. Diego era hijo del presidente Alejandro Morales, fruto de una relación que había mantenido años atrás cuando él aún no había llegado al poder. Elena había decidido mantener esto en secreto para proteger a su hijo de la presión mediática y los intereses políticos, pero también para preservar la carrera del presidente. Alejandro sabía de la existencia de Diego, le proporcionaba apoyo económico discreto y había insistido en que Elena trabajara en Palacio Nacional para tenerlos cerca, pero mantenía la distancia emocional que su posición política le exigía. Era un padre ausente por necesidad, o eso se decía a sí mismo cada noche cuando la culpa lo atormentaba. Elena había elegido una escuela pública común para Diego, lejos de los colegios privados donde estudiaban los hijos de los políticos, creyendo que ahí tendría una infancia más normal. No había anticipado que su discapacidad lo convertiría en blanco de burlas y discriminación. Cada día, al recoger a Diego,
Elena notaba cómo una anciana vendedora de dulces saludaba cariñosamente a su hijo. La mujer parecía ser la única persona en esa escuela que trataba a Diego con genuino afecto, y eso la llenaba de gratitud y dolor al mismo tiempo. Una tarde, mientras esperaba en el auto a que Diego saliera, Elena observó cómo un grupo de niños rodeaba a su hijo cerca de la entrada. Sus risas crueles llegaron hasta donde ella estaba, y pudo ver cómo Diego encogía los hombros, tratando de hacerse invisible. La ira y la impotencia se apoderaron de ella. Estaba a punto de bajar del auto para intervenir cuando vio a la anciana vendedora caminar decididamente hacia el grupo. Con una autoridad natural que Elena no había visto en ninguna de las maestras, la mujer dispersó a los agresores y se quedó consolando a Diego. Esa noche, Elena tomó una decisión que había estado posponiendo durante meses. Hablaría con Alejandro sobre la situación de Diego. El niño necesitaba más que dinero y una educación privada, necesitaba a su padre, necesitaba protección real, necesitaba justicia. Pero primero, al día siguiente, hablaría con esa anciana extraordinaria que había hecho más por su hijo en unas semanas que la escuela entera en todo el año escolar. El destino estaba a punto de tejer una historia que cambiaría las vidas de todos los involucrados. Al día siguiente, Elena llegó más temprano a recoger a Diego. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba al carrito de dulces donde doña Carmen acomodaba sus golosinas con el cuidado de una artesana. La anciana levantó la vista y le sonrió con la misma calidez que siempre mostraba a Diego. «Buenas tardes, señora», saludó Elena con voz temblorosa. «Soy la mamá de Diego. Quería agradecerle por todo lo que ha hecho por mi hijo». Doña Carmen dejó lo que estaba haciendo y estudió el rostro de la mujer frente a ella. Había algo familiar en sus facciones, algo que no podía identificar, pero lo que más le llamó la atención fueron sus ojos, llenos de gratitud y dolor maternal. «Su hijo es un niño extraordinario», respondió doña Carmen con sinceridad. «Tiene un corazón puro, y eso es lo más valioso que puede tener una persona en este mundo». Elena sintió como las lágrimas amenazaban con desbordarse. Él ha sufrido mucho en esta escuela. Los niños pueden ser muy crueles, y yo me siento impotente. Trabajo todo el día y... «No se culpe, mijita», la interrumpió doña Carmen con gentileza. «Criar a un hijo solo es la tarea más difícil del mundo. Yo crié 5 hijos sola después de que mi esposo murió. Sé lo que es sentirse perdida y agotada». Mientras hablaban, Diego se acercó en su silla de ruedas, su rostro iluminándose al ver a las 2 mujeres más importantes de su vida conversando. Doña Carmen le revolvió el cabello con cariño y le entregó su paleta diaria. «¿Sabe qué, señora Elena?», continuó doña Carmen. «Su hijo me recuerda a mi nieto Miguel. Él también es especial, también ha enfrentado dificultades, pero tiene esa misma fortaleza interior que veo en Diego». Elena observó la interacción entre la anciana y su hijo, como Diego se relajaba completamente en presencia de esta mujer que lo había adoptado como propio sin conocer su historia. En ese momento, tomó una decisión que cambiaría todo. «Doña Carmen», dijo Elena, respirando profundo. «Hay algo importante que necesito contarle sobre Diego, sobre nosotros. ¿Podríamos hablar en privado mañana?». La anciana asintió, intrigada pero confiada. Había algo en la mirada de Elena que le decía que esa conversación cambiaría sus vidas para siempre. Esa noche, Elena finalmente llamó al presidente Alejandro Morales. Era hora de que Diego conociera a su padre, y de que el país conociera la historia de una anciana vendedora de dulces que había protegido al hijo del presidente sin saberlo. El encuentro entre Elena y doña Carmen se llevó a cabo en un pequeño café cerca de la escuela. Elena había pedido el día libre en Palacio Nacional, diciendo que tenía una emergencia familiar, lo cual no era mentira. La anciana llegó puntual, aún llevando su delantal floreado, pero con una expresión de curiosidad y preocupación en sus ojos sabios. «Doña Carmen», comenzó Elena, con las manos temblorosas alrededor de su taza de café. «Lo que voy a contarle debe quedar entre nosotras, al menos por ahora. Es sobre Diego, sobre quién es realmente su padre». La anciana se inclinó hacia adelante, su instinto maternal alertándola de que esta conversación sería trascendental. «Diego es hijo del presidente Alejandro Morales», dijo Elena en voz baja, observando cómo los ojos de doña Carmen se abrían con asombro. «Tuvimos una relación hace 9 años, antes de que él llegara al poder. Cuando me enteré de que estaba embarazada, él ya estaba casado y comenzando su carrera política». Doña Carmen permaneció en silencio,
procesando la información mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en su mente. Decidimos mantener el secreto para proteger a Diego, continuó Elena. Alejandro nos ayuda económicamente y me dio trabajo en Palacio Nacional, pero mantiene la distancia. Dice que es por seguridad, por política, pero yo creo que también es por comodidad. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elena. Mi hijo está sufriendo, doña Carmen. Necesita a su padre, necesita que alguien lo proteja realmente. Esos niños lo lastiman todos los días, y yo ya no sé qué hacer. Doña Carmen extendió su mano arrugada y tomó la de Elena con firmeza. ¿Y por qué me cuenta esto a mí, mijita? Porque usted ha sido más madre para Diego en estas semanas que cualquier otra persona en su vida, incluido su propio padre, respondió Elena con voz quebrada. Usted lo defendió cuando nadie más lo hizo. Lo trató con dignidad cuando todo el mundo lo ignoraba. Necesito que sepa quién es realmente, porque tengo la sensación de que usted va a ser muy importante en su vida. Doña Carmen se quedó callada por un largo momento, asimilando el peso de lo que acababa de escuchar. El niño al que había estado protegiendo, al que había llegado a amar como a un nieto propio, era el hijo del hombre más poderoso del país. ¿El presidente sabe cómo sufre su hijo?, preguntó finalmente. Sabe que Diego existe, pero no sabe sobre el bullying, sobre su dolor diario. Vive en una burbuja de poder donde estas realidades no llegan. Doña Carmen asintió lentamente, su mente ya trabajando en lo que tenía que hacer. Entonces es hora de que salga de esa burbuja y conozca la realidad de su hijo. Doña Carmen había pasado una noche entera sin dormir, pensando en la revelación de Elena. Su mente, aguda a pesar de sus 72 años, había estado trazando un plan que parecía imposible pero que sabía era necesario. El presidente de México necesitaba conocer el sufrimiento de su hijo, y ella sería quien se lo mostrara. Al día siguiente, después de vender sus dulces como siempre y asegurarse de que Diego estuviera bien, doña Carmen tomó el transporte público hacia el centro de la ciudad. Llevaba su mejor vestido, uno que había comprado años atrás para la boda de su hija menor, y en su bolsa guardaba algo que esperaba le sirviera para conseguir su objetivo. Palacio Nacional se alzaba imponente ante ella, con su arquitectura majestuosa y sus guardias de seguridad que parecían inaccesibles. Doña Carmen se acercó a la entrada principal, donde un guardia la detuvo inmediatamente. ¿A qué viene, señora?, le preguntó el guardia con formalidad. Vengo a ver al presidente Morales, respondió doña Carmen con una calma que sorprendió al guardia. Es sobre su hijo Diego. El guardia la miró con desconcierto. Había escuchado rumores sobre un hijo secreto del presidente, pero nunca había visto a alguien tan común y corriente afirmar conocerlo. ¿Tiene cita?, preguntó, siguiendo el protocolo. No necesito cita para hablar sobre el bienestar de un niño, respondió doña Carmen con una autoridad natural que desarmaría a cualquiera. Dígale que doña Carmen, la señora que cuida a Diego en la escuela Benito Juárez, necesita hablar con él urgentemente. Después de varias llamadas y consultas, milagrosamente, el mensaje llegó hasta Elena, quien trabajaba en el edificio. Cuando Elena escuchó que doña Carmen estaba en la entrada pidiendo ver al presidente, supo que había llegado el momento de la verdad. Elena bajó personalmente a buscar a doña Carmen y la guió a través de los pasillos de mármol hasta llegar a una antesala cerca del despacho presidencial. ¿Está segura de esto?, le preguntó Elena. Más segura que nunca en mi vida, respondió doña Carmen. Ese niño necesita a su padre, y su padre necesita conocer la verdad sobre lo que está pasando. Después de una hora de espera que se sintió eterna, finalmente se abrieron las grandes puertas de madera. El presidente Alejandro Morales, un hombre de 50 años con cabello ligeramente canoso y ojos que mostraban el peso del poder, entró en la sala. Sus ojos se posaron sobre la pequeña figura de doña Carmen, sentada con dignidad en una silla que parecía demasiado grande para ella, pero con una presencia que llenaba toda la habitación. ¿Usted es quien cuida de Diego?, preguntó el presidente con voz cautelosa. Soy quien lo protege cuando nadie más lo hace, respondió doña Carmen, mirándolo directamente a los ojos sin intimidarse por su posición. El encuentro que cambiaría la historia de México estaba a punto de comenzar. El presidente Alejandro Morales había enfrentado crisis económicas, tensiones internacionales y decisiones que afectaban a millones de personas, pero nunca había sentido la presión que experimentó cuando doña Carmen lo miró directamente a los ojos. En esa mirada había una autoridad moral que ningún cargo político podía conferir. Señor presidente, comenzó doña Carmen sin ceremonias,
Su hijo está sufriendo todos los días, y usted no lo sabe porque vive encerrado en este palacio de oro mientras él llora en silencio. Alejandro se sintió desarmado por la franqueza de la anciana. Señora, Diego está bien cuidado, tiene todo lo que necesita. ¿Todo lo que necesita? Lo interrumpió doña Carmen, levantándose de su silla con una energía que desmentía su edad. ¿Necesita que lo llamen niño robot? ¿Necesita que le quiten su mochila y rieguen sus útiles por el suelo mientras otros niños se ríen de él? ¿Necesita llorar todas las tardes porque se siente solo y abandonado? El presidente palideció. No sabía qué. No sabía porque no quería saber, continuó doña Carmen, implacable. Es más fácil mandar dinero que mandar amor. Es más fácil dar una educación privada que dar presencia paterna. Elena, que había permanecido en silencio, intervino suavemente. Alejandro, Diego necesita que lo reconozcas públicamente. Necesita sentir que tiene una familia que lo protege. ¿Entiende lo que eso significaría políticamente?, respondió Alejandro. Inmediatamente se arrepintió de sus palabras al ver la expresión de doña Carmen. ¿Sabe lo que significa para un niño de 8 años sentir que su padre se avergüenza de él?, le espetó la anciana. Durante semanas he visto a ese niño llegar a la escuela con miedo en los ojos. He visto cómo se encoge cuando otros niños se acercan. He secado sus lágrimas y le he dado el amor que usted no le ha dado. Doña Carmen se sacó de la bolsa una pequeña paleta de mango, la misma que le daba a Diego todos los días. Esto es lo que he hecho por su hijo, darle dulces gratis porque sé que necesita saber que alguien piensa en él. Mientras usted gobernaba un país, yo cuidaba a su hijo. Mientras usted tomaba decisiones importantes, yo le enseñaba a Diego que vale la pena vivir. El presidente sintió como las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Por primera vez en años, alguien le estaba mostrando una verdad que había estado evitando enfrentar. ¿Qué quiere que haga?, preguntó finalmente, con voz quebrada. Quiero que sea el padre que Diego merece, respondió doña Carmen. Quiero que lo proteja, que lo reconozca, que le dé la dignidad que yo, una anciana vendedora de dulces, he tratado de darle todos estos días. El silencio que siguió fue el más poderoso de la historia política mexicana. 3 días después de la confrontación en Palacio Nacional, el presidente Alejandro Morales tomó la decisión más importante de su vida política y personal. Canceló todas sus actividades oficiales y se dirigió personalmente a la escuela primaria Benito Juárez, acompañado únicamente por Elena y un pequeño equipo de seguridad discreto. Era un viernes por la tarde, y como siempre, Diego esperaba en su silla de ruedas junto a doña Carmen, quien había llegado más temprano ese día presintiendo que algo extraordinario estaba a punto de suceder. La anciana había vestido su mejor delantal y había preparado dulces extra, como si supiera que ese día sería especial. Cuando el auto presidencial se detuvo frente a la escuela, los pocos padres que aún estaban en el lugar se quedaron atónitos. El presidente de México bajó del vehículo con paso decidido, pero también con una vulnerabilidad que pocas personas habían visto en él. Diego no comprendía lo que estaba pasando cuando vio a su madre salir del auto junto a un hombre alto y elegante que se acercaba hacia él. Doña Carmen, sin embargo, reconoció inmediatamente al presidente por las fotos en los periódicos y supo que su misión había sido exitosa. Diego, dijo Elena con voz temblorosa, arrodillándose junto a la silla de su hijo. Hay alguien muy importante que quiere conocerte. Este señor es tu papá. El mundo de Diego se detuvo. Durante 8 años había imaginado cómo sería conocer a su padre, pero nunca había soñado que fuera el presidente del país. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de una emoción abrumadora que no sabía cómo procesar. Alejandro se acercó lentamente y se arrodilló frente a la silla de ruedas, poniéndose a la altura de su hijo. Hola, Diego, dijo con voz quebrada. Siento mucho haber tardado tanto en venir a conocerte. Doña Carmen observaba la escena con lágrimas en los ojos, sabiendo que había sido testigo del momento en que un padre y un hijo se encontraban por primera vez realmente. ¿De verdad eres mi papá?, preguntó Diego con voz pequeña. Sí, hijo. Soy tu papá, y nunca más vas a estar solo, respondió Alejandro, tomando las pequeñas manos de Diego entre las suyas. Y esta señora, añadió, volteando hacia doña Carmen, es el ángel que te ha cuidado mientras yo estaba ausente. En ese momento, varios compañeros de clase de Diego que aún estaban en el área se acercaron curiosos, incluyendo algunos de los niños que lo habían molestado.
Al ver al presidente de México abrazando a Diego, su percepción del niño en silla de ruedas cambió instantáneamente. «Diego es hijo del presidente», murmuró uno de ellos con asombro. «Sí», respondió Alejandro, levantándose y dirigiéndose a los niños con autoridad pero también con gentileza. «Diego es mi hijo, y espero que a partir de ahora lo traten con el respeto que merece, no por ser hijo del presidente, sino por ser un niño bueno y valioso». Doña Carmen sonrió, sabiendo que su pequeño Diego nunca más sería invisible. 6 meses después de aquel viernes que cambió todo, la escuela primaria Benito Juárez había sido transformada completamente. El presidente Morales había implementado el primer Programa Nacional de Inclusión Educativa, inspirado directamente en la experiencia de su hijo Diego. La escuela ahora tenía rampas, baños adaptados, y más importante aún, un programa de sensibilización sobre la discapacidad que había erradicado el bullying. Diego, que ahora caminaba por los pasillos de la escuela con una confianza que nunca había tenido, se había convertido en el líder natural de su clase. Sus compañeros ya no lo veían como diferente, sino como el niño valiente que había enseñado a todo el país sobre la importancia de la inclusión y el respeto. Doña Carmen había sido nombrada embajadora de la bondad por el gobierno federal, un título honorífico que venía acompañado de una pensión digna y el reconocimiento nacional a su acto de amor desinteresado. Pero para ella, el verdadero premio era ver a Diego sonreír cada mañana al llegar a la escuela. La historia de la anciana vendedora de dulces que protegió al hijo del presidente se había convertido en leyenda nacional. Los medios de comunicación habían cubierto la historia, y Doña Carmen se había convertido en símbolo de que la verdadera grandeza no está en el poder o el dinero, sino en la capacidad de amar y proteger a los más vulnerables. El programa Dulces para Todos se había implementado en escuelas de todo el país, donde adultos mayores voluntarios ofrecían apoyo emocional y protección a niños que sufrían bullying o discriminación. La iniciativa había reducido significativamente los casos de acoso escolar en México. Diego mantenía una relación cercana y amorosa con su padre, quien había aprendido que ser presidente no era incompatible con ser papá. Alejandro visitaba la escuela regularmente y había convertido la historia de su hijo en el eje de sus políticas de inclusión social. En una ceremonia especial en Palacio Nacional, Doña Carmen fue condecorada con la Orden del Águila Azteca, la más alta distinción civil del país. Diego fue quien le entregó la medalla, desde su silla de ruedas que ahora llevaba con orgullo, decorada con los colores de la bandera mexicana. «Doña Carmen», dijo Diego frente a las cámaras de todo el país, «usted me enseñó que no importa cómo nos movamos por el mundo, sino cómo movemos el mundo con nuestro corazón». La anciana, con sus ojos llenos de lágrimas de felicidad, abrazó al niño que había llegado a amar como a un nieto. «Y tú me enseñaste, mijito, que a veces los ángeles vienen en silla de ruedas y nos muestran cómo volar». Elena, ahora directora del Programa Nacional de Inclusión, observaba la escena sabiendo que la decisión de confiar en Doña Carmen había sido la más acertada de su vida. Su hijo tenía una familia completa, un padre presente, una madre orgullosa, y una abuela adoptiva que había demostrado que el amor no conoce fronteras sociales. El país entero había aprendido una lección invaluable, que la verdadera grandeza se mide en actos de bondad, que los héroes pueden ser ancianas con delantales floreados, y que a veces un dulce ofrecido con amor puede cambiar el destino de una nación. La última imagen de esta historia extraordinaria era la de Doña Carmen, cada viernes por la tarde, llevando dulces gratis a la escuela Benito Juárez, pero ahora rodeada de niños que la llamaban abuelita y la querían con la misma devoción que Diego. Su carrito de dulces se había convertido en un símbolo nacional de esperanza y compasión. México había encontrado en una humilde vendedora de dulces la lección más importante de su historia reciente, que cuando el amor se encuentra con la valentía, los milagros no solo son posibles, sino inevitables. Porque a veces, una abuela con delantal y corazón de oro puede enseñarle a todo un país que el poder verdadero no gobierna desde un palacio, sino que florece en cada acto de amor incondicional hacia los más necesitados. Si has llegado hasta aquí y esta historia tocó tu corazón, te invito a mantener viva esta fe con nosotros suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna historia que toque el alma. Y si esta historia te conmovió, regálanos un like para poder seguir compartiendo más historias como esta, hechas con todo nuestro corazón. ¡Hasta la próxima!